La siguiente conferencia nos la va a brindar David Quevedo. Él es Regional Technical Support Manager y nos va a dar la conferencia No todo es inteligencia artificial. David es analista de seguridad para región centroamericana para ESET Centroamérica, enfocado a seguridad desde temprana edad y conocedor de diferentes materias y altamente autodidacta. Entonces, seguimos hablando de inteligencia artificial. Vamos a hacer después una charla sobre inteligencia artificial y vamos a cerrar sobre los desafíos que la industria TI tiene en los próximos años en Guatemala. Así que esto es lo que nos queda del Tech Day. Acompáñennos hasta el final y, por supuesto, después de ese último panel, los sorteos del cierre. David, adelante, bienvenido. Hola, buenas tardes. Pues ya como estábamos iniciando a hablar un poco con el compañero de presentación, mi nombre es David Quevedo y hoy les hablaré un poquito de cómo no todo es inteligencia artificial, cómo los cibercriminales nos llevan a un mundo donde realmente plantean diferentes aspectos que conllevan poner a prueba siempre tus estrategias al respecto. Bueno, y entonces empecemos a hablar de los posibles escenarios. Si yo les hablo de código malicioso, si yo les hablo de un exploit, si yo les hablo de un ataque particular que se puede combatir con determinada tecnología en forma autómata, ustedes pueden plantear una posible solución y de hecho ese tiene posibles soluciones para poderles apoyar. Pero entonces empecemos a hablar de que esos posibles escenarios a veces se complican. ¿Cómo podés combatir tú a la inteligencia humana? ¿Será que la puedes combatir desde el mundo de perspectiva de seguridad con inteligencia artificial? ¿Están seguros de ello? Y para hablarles un poquito más al respecto, empecemos a hablar de un tema bien particular. Resulta ser que por ahí hace un poco más de 2 años, precisamente un elemento, una persona perteneciente a un grupo de cibercriminales publicó determinada información que nos hablaba al respecto de cómo funciona por detrás estos grupos de ciberdelincuentes. Pero lo interesante en este caso es que nos presentó 37 manuales diferentes de cómo comprometer redes corporativas orientadas a diferentes aspectos. Bueno, resulta ser que este chico estaba en contra de la guerra de Ucrania y estaba en contra de la agrupación que estaba respaldando en su momento a Rusia. Bueno, hasta ahí quedó la historia, ¿no? Pero la historia se vuelve un poco más compleja porque entonces te empiezas a presentar tú con diferentes aspectos y es uno de ellos poner a prueba tus soluciones. ¿Cómo vas a poner a prueba tus soluciones? ¿Tenés un XDR? Sería la primera pregunta como tal. Y entonces empezamos a plantearnos escenarios muy complejos en los cuales tenemos 7 etapas de compromiso para una empresa, para una corporación, para una institución. El día de hoy nos vamos a enfocar en solo 5 de ellas, dentro de las cuales vamos a hablar un poco en detalle de cómo se lleva a cabo un compromiso de redes corporativas hoy por hoy a partir de grupos de ciberdelincuentes en toda la región. Empecemos a hablar. Ya hablamos del acceso inicial, no lo vamos a tratar acá, pero el acceso inicial tiene que ver con fuga de credenciales, compromiso de redes, compromiso de UTMs, etcétera, ¿no? Pero después de tener el acceso inicial, como ciberdelincuente, lo primero que le enseña el manual al ciberdelincuente, es decir, al que está detrás de ello, es el reconocimiento. ¿Y cómo haces un reconocimiento? Sí. ¿Cómo te suena a ti un comando de NetGroup para obtener máquinas o usuarios de dominio? Tú lo verías como sospechoso en tu infraestructura. ¿Cómo lo vas a detectar en tiempo? ¿Lo hizo tu personal TI o lo hizo alguien más? Y empieza a suceder cosas interesantes porque si no tienes una solución de EDR que te empiece a mostrar qué es lo que está pasando en tiempo real, te podrás dar cuenta que simplemente no tenés visibilidad de ello y sos otro más que se va a ver comprometido por este tipo de acciones humanas que son manuales, no son herramientas. Y empiezas a suceder determinadas situaciones donde una herramienta del tipo XDR te empieza a advertir, sí, mira, sucedió un tipo de evento de descubrimiento donde hubo una enumeración de los hosts, de los usuarios, etcétera, pero si tú no hubieras tenido este tipo de herramientas, simplemente no te das cuenta. Empiezan a suceder entonces situaciones donde un simple CMD está firmado por Microsoft, te levantó un proceso de net.1,
pero a la vez no es sospechoso, pero el comportamiento del árbol raíz te dice que algo pasó. Y la táctica que ocupó el ciberdelincuente aquí la tenés tagueada como reconocimiento. Pero tú lo viste, lo pudiste detectar en tiempo. Y empieza más por historia que contar. Y resulta ser que entonces, si yo tengo el acceso a un computador, si yo tengo el acceso debido de las credenciales, o si yo necesito elevar privilegios, ¿qué es lo que se me ocurre hacer? Hacer un volcado del ProcDump. Mediante ProcDump hacer un volcado del LSAS. Y ustedes podrán decir, sí, pero para hacer eso necesitas ser un usuario administrador. Resulta ser que, recuerden, la capa de acceso inicial ya estaba comprometida y ahorita ya tengo privilegios de administrador o puedo elevar privilegios de domain administrator, puedo hacer lo que yo quiera. ¿Y cómo lo voy a hacer? Obteniendo las credenciales de un volcado de memoria simple. Para hacer esto, obviamente, yo ya soy dueño absoluto del sistema porque yo ya les comprometí credenciales administrativas o es lo que dice tu manual de operador de ciberdelincuente. Obviamente, este tipo de acciones también tienen que ser catalogadas o detectadas por una herramienta de XDR. ¿Y cómo se detecta? Como una posible dumping de credenciales, como algo que sospechosamente está pasando. Y si tú no lo hiciste o que si no es normal dentro de tu corporación o institución, pues definitivamente algo está sucediendo. Y entonces empecemos a hablar de algo más. Resulta ser que la persistencia es también algo que habla el manual. ¿Y cómo ganás o cómo generás persistencia en las máquinas? Y resulta ser que empezás a ver cosas relativamente sencillas por hacer. Una de las persistencias es generar usuarios dentro del dominio o generar usuarios dentro de la máquina con simples comandos. Y otra vez, ¿te diste cuenta o pasó desapercibido esto para ti? Nuevamente, una herramienta que te permita hacer traceo auditable como un XDR te va a decir que esto está sucediendo. Y definitivamente si tienes una herramienta de tipo XDR como SetInspect, podrás ver que definitivamente algo está sucediendo anómalo, pero está apareciendo definitivamente que ingresaste comandos anómalos. Pero otra vez, ¿te diste cuenta o lo puede solucionar la inteligencia artificial? ¿Ok? Veamos qué más tenemos. La persistencia también tiene que ver con qué más hacen los ciberdelincuentes para poder penetrar redes y mantenerse dentro de las redes. ¿Quién ocupa AnyDesk? Probablemente le suene familiar, pero resulta ser que dentro de los manuales también está escrito AnyDesk para generar persistencia de los usuarios. ¿Y qué significa esto? Con un simple comando de PowerShell que probablemente pasó desapercibido para la mayoría de los administradores, este grupo de ciberdelincuentes o esta persona que está leyendo el manual simple que le generó el grupo de ciberdelincuentes puede generar un comando de PowerShell para generar persistencia mediante AnyDesk o cualquier otra herramienta de ese tipo. Al final, nuevamente, si no tienes visibilidad para poder ver este tipo de cosas, no vas a poder detectar en una herramienta del tipo XDR algún proceso anómalo que está sucediendo, como en el caso de AnyDesk, una instalación para persistencia. Obviamente, hay una instalación silenciosa, hay algo sospechoso que tenés que prestarle atención y definitivamente es algo que tenés que estar muy atento dentro de tu infraestructura como tal. Pero si volvemos otra vez a analizar el árbol raíz y empezamos a ver cómo suceden los procesos, empezamos a visualizar cosas interesantes al hacer análisis como tal. Y empezamos a ver que un simple comando nuevamente nos lleva a la persistencia y la instalación de un componente. Pero resulta ser que el mismo manual que el grupo de ciberdelincuentes nos presenta nos muestra con claridad que ya ganaste acceso, ya tenés el acceso, ya estás dentro, ya podés ser dueño absoluto de la red corporativa y ahora ¿qué vas a hacer? Y resulta ser que uno de los manuales precisamente te describe cómo exfiltrar datos de la red donde estás. Y eso tiene que ver con cómo ocupar los clientes FTP, los clientes SCP, los RDP o los Cloud Storage para realizar esto, ¿sí? Puedes utilizar cualquiera de estos métodos o también pudiste utilizar herramientas como AnyDesk que también te deja sacar esos datos. Pero lo interesante de todo esto es que aunque suene extraño y aunque no lo hayan conocido antes, la exfiltración es parte de lo que vamos a ver a continuación.
Resulta ser que la exfiltración también tiene que ser necesariamente registrada por una herramienta del tipo XDR. Resulta ser que en el caso de SetInspect también la podemos registrar. Podemos registrar el tipo de amenazas que están causando una exfiltración de datos interna y por obvias razones sacando información dentro de tu institución. ¿Cuál es el impacto? El impacto final pues puede ser variado. Pueden haber descifrado información, pudieron haber destruido las imágenes de sistema, las valid shutdown copies, pueden haber destruido backups como tal, y el impacto para ti es una no recuperación de los activos que te pudieron haber impactado. Al final, esto también debe ser trazable en una herramienta del tipo XDR porque es necesario conocer qué es lo que te pasó para, obviamente, no te vuelva a pasar y poder determinar por dónde sucedió. Al final, podemos detectar en forma precisa cómo sucede la eliminación, en qué momento, y de nueva cuenta puedo ver el árbol raíz de qué es lo que sucede y puedo ver con claridad dónde sucedió, qué usuario, qué equipo, etcétera, ¿no? Pero lo importante aquí es que estás viendo información en tiempo real y lo pudiste haber evitado desde el momento en que intentaron hacer el proceso de obtención de credenciales o el proceso de ganado de accesos. Ahora, ¿qué tiene de relación con ustedes? Tiene mucho de relación esto que estamos hablando hoy con los varios manuales que presentó este señor delincuente, porque este delincuente pertenecía a un grupo particular y era Conti. Conti en la región causó mucho daño. Conti tal vez es más notorio en el ámbito de Costa Rica, donde estuvo un poco más caótico el tema, pero al final de cuentas Conti comparte métodos con varias familias de ransomware. ¿Y qué significa? Ustedes vieron que yo ocupé alguna explicación de código malicioso en la presentación o les mostré algún código malicioso para hacer un daño. No, ¿verdad? Ustedes solo vieron comandos de sistema, comandos simples de sistema, que son los que estos mismos grupos de ciberdelincuentes están ocupando para comprometer redes corporativas. Lo triste del caso es que son situaciones que pudieron haberse visto evitadas. Lo interesante del análisis, cuando empezamos a hablar de Conti, Abaddon, Ryuk y NotPetya y los métodos que ocupan, es que esto como tal, de la fase de descubrimiento, la fase de obtención de credenciales, persistencia, exfiltración y demás, no es común solo para grupos de ransomware o cibercriminales que se dedican al código malicioso del tipo ransomware, sino que esto también está involucrado en grupos de ciberespionaje como el grupo Lazaro, Lapsus, Sandworm, Evil Cream y Chinchan. Ahora, si ustedes se dan cuenta, si sabes que esto tiene de común a los operadores de ransomware, pero también tiene de común a los operadores de exfiltración de datos o expertos en exfiltración de datos como los grupos de espionaje que estamos viendo del lado derecho, entonces te empezás a preguntar, ¿qué vas a hacer? Porque lo que vimos es real. Esto no lo para la inteligencia artificial. Puedes decirme, sí, David, lo que pasa es que la inteligencia artificial me solventa esto. Ponlo a prueba. Si yo agarro un CMD, me das una consola de administrador, puedo hacer muchas cosas en tu equipo. Si yo lo puedo hacer, poner en manos de otro personaje, pero del lado del mal, una misma consola y entregarle un acceso y decirme qué puede hacer esa persona que no es ética. Te puede hacer mucho daño. Y es el mismo tipo de daño que ves en una afección por tipo de código malicioso de tipo ransomware. Pero es la triste realidad que no les cuentan las mayorías de personas. La triste realidad es que técnicamente detrás de un incidente de ransomware está esto. Detrás de un incidente de robo de información está esto. Y simplemente si nosotros analizamos en general cómo podemos determinar que detrás de un incidente de fuga de información o detrás de un incidente de código malicioso del tipo ransomware, sabemos que están estos mismos métodos, nosotros lo podemos saber gracias a la matriz de Mitre. La matriz de Mitre te dice cuáles son las tácticas, técnicas y procedimientos que ocupan los ciberdelincuentes en determinados ataques o qué técnicas, tácticas y procedimientos ocupan determinados actores a nivel global. Y son las que te permiten identificar precisamente cada uno de los pasos que estos ciberdelincuentes están dando dentro de infraestructuras donde precisamente te hablan de esto mismo. Controla cuentas, controla
accesos, revisa herramientas del tipo XDR. No basta tener un XDR, si lo montaste, si lo tenés ahí sin que lo estés viendo, o tu XDR no es capaz de contarte este tipo de información, a la hora de ponerte a prueba frente a un ataque real del tipo ransomware o a la hora de enfrentarte a un grupo de ciberespionaje como Lazarus, simplemente no vas a notar la presencia de ellos hasta que te pase o hasta que te cause un impacto. Obviamente el caso del ransomware es visorio de lo que pasa, ¿no? Te pone una gran pantalla de secuestro y demás. Pero tristemente hay ataques del tipo de exfiltración de datos o ciberespionaje que no te das cuenta hasta que te publicaron la información. Y eso es lo que sucede por detrás. Obviamente este grupo de Conti nos vino a mostrar evidentemente que esto es muy bien sabido por los cibercriminales a nivel global. Y lo peligroso del caso es que hay una infinidad de manuales que este actor malicioso publicó sobre la dark web, que después llegó a la web, que no basta ser un experto ciberdelincuente para causarte un impacto. Analiza el impacto que alguien inconforme con tu empresa te puede causar siguiendo estos mismos pasos. ¿Te puedes imaginar cuál es el impacto de causarte un comando a lo interno con lo mismo que yo hice ahorita en la presentación, con los mismos comandos que yo te mostré, pero con fines maliciosos? Y el impacto que te causaría si no tenés la visibilidad para detectarlo en tiempo. Y ese es el riesgo. Por esa misma razón hablamos de que no todo es inteligencia artificial, porque recordemos la fase de la guerra de las máquinas, ¿no? El Terminator. Si analizamos Terminator, ¿quién resulta venciendo o quién es el protagonista de la lucha? ¿Se recuerdan? La inteligencia humana. Entonces, cuando hablamos de no todo es inteligencia artificial, es precisamente esto. La inteligencia artificial es parte de la ayuda que puede obtener el humano para detectar aún más. Pero la siguiente fase es qué tanto tú vas a hacer para poder detectar en tiempo un incidente de seguridad y estar observando lo que está sucediendo. Si tú no ves, si tú no analizas, si tú no tenés la gente correcta detrás de este tipo de herramientas, te va a pasar. No porque yo te lo desee, sino que porque estadísticamente le ha pasado a otras personas que han cometido los mismos errores. Al final, los invito a hacer un repaso de la matriz de Mitre. Si querés tener una efectiva seguridad orientada a la prevención del ransomware, no podemos olvidar que Mitre nos dice qué hacer y los manuales de los ciberdelincuentes que publicaron para Conti nos dicen qué tengo que hacer yo para protegerme contra ellos y que a mí no me pase o que a mí no me afecte o a mi institución no le afecte. En general, es lo que tenía para el día de hoy. Muchas gracias. Muchísimas gracias, David. Tú, ay, vas sin moño que se me cayó, pero la cerveza igual la ibas a tomar por ser conferencista del evento. Muchas gracias. El clicker, eso mismo. Muy bien. Sí. Muy bien. Vamos ahora a hacer una conferencia más.